humanos tienen derecho a cerrar heridas. Noten cómo todo el caso de primera oposición asume que hay víctimas más importantes que otras y nunca entran a la disputa de la caracterización que hizo Mauricio de por qué esto es arbitrario por 4 mecanismos distintos. Vamos a explicar incluso cómo es que las familias de estas personas que ya están muertas y que en algún momento fueron victimarios, incluso si es que pudiéramos saber si importan más, son gente que ahora está sufriendo mucho más, porque uno, no tienen el respaldo activo del Estado, que sí cuenta la familia de la víctima; dos, hay una narrativa de odio sobre ellos que los revictimiza constantemente. Hay algo súper importante en este debate panel. Estas familias todos los años recuerdan que su familiar fue un desgraciado. Les recuerdan los medios de comunicación que su familiar mató personas. Lo que va a cambiar en el debate no es si se les recuerda o no, porque eso ya pasa, sino cómo se les recuerda, y el cómo se les recuerda es lo que justifica que se les recuerde en estas manifestaciones en particular, porque es la única forma de que esta narrativa pueda ser reparada. Vamos a comenzar a explicar paso a paso cómo es que estas familias actualmente ya están sufriendo y cómo es que el sufrimiento que podrían tener ahora no va a ser comparativamente más significativo si es que lo evaluamos con cómo ahora van a recordarse a sus familiares. Estas personas han sufrido porque ya no solamente tienen que cargar con los errores de su familiar, sino que también la culpa se personaliza en estos individuos en particular. Creemos que por cómo funcionan las narrativas post-conflicto, actualmente estas personas son vistas como la personalización del mal y se ignora completamente todo el contexto detrás. ¿Por qué esto es importante en el debate? Porque esto es completamente revictimizante para los deudos. Ahora, nos decían, el tejido social puede ser reconstruido de otras maneras. Creemos que hay otras formas de reconstruir el tejido social, pero no hay ninguna tan eficiente y ninguna que ataque este punto como esta, porque todas las otras maneras pasan por simplemente momentos de recordar a las víctimas y no necesariamente a los victimarios. Creemos que es súper importante recordarlos, no sin antes tomar en cuenta que los estados ya tienen políticas donde el backlash de las víctimas igual se mantiene, como por ejemplo crear lugares de memoria, como por ejemplo dar amnistías. Ahora, el punto más fuerte que nos presenta como reputación la alta oposición es que estamos racionalizando las emociones. Les hago una pregunta, panel. Cuando ustedes están llorando y ven a otra persona llorando, no tienen que hacer un complejo proceso de racionalización para saber que esa otra persona también está sufriendo. Lo que nosotros estamos presentando es que las personas tienen capacidad de sentir empatía en tanto ven a otra persona que sufre el dolor. Mauricio ya les explicó cómo es que estas personas probablemente provengan de contextos similares, y si no provienen de contextos similares, tienen básicamente el mismo sufrimiento por un conflicto en particular. Las víctimas de Sendero Luminoso vienen de un contexto similar a los victimarios de Sendero Luminoso, y si esto no fuera cierto, los victimarios también sufrieron todas las consecuencias que llevaron a que este problema se vuelva tan importante, como el olvido del Estado, como la marginalización, como la violencia estructural. Creemos que por eso deberíamos ganar el debate. Otro punto súper importante que se los voy a graficar es qué es hacer el duelo y por qué es tan importante. Creemos que la idea del duelo trasciende a las ideas de o a los ideales que defendieron los deudos, o mejor dicho, los victimarios. Es decir, creemos que la idea de duelo trasciende a posibles caracterizaciones de pero estas víctimas en realidad actualmente van a sentirse revictimizadas. En primer lugar, porque esas víctimas ya están siendo apoyadas activamente por el Estado con políticas públicas. En segundo lugar, estas víctimas actualmente, o las familias de las víctimas, están siendo apoyadas por la sociedad con discursos en favor de ellas y con discursos que condenan a las personas que los mataron. Y en tercer lugar, estas familias de las víctimas también están siendo respaldadas por los medios. Es decir, si hacemos una ponderación, ¿qué nos importa más tomando en cuenta que estamos en un posconflicto, tomando en cuenta que el Estado ya encontró culpables, tomando en cuenta que el Estado ya generó narrativas de rechazo a estas personas? ¿Qué es lo más importante? Que estas víctimas que ya tienen todo el apoyo, que ya son vistas como personas que merecen el respaldo de los otros y que ya saben que quienes los mataron están muertos y por tanto ya se materializó la justicia, probablemente esto no importe tanto como sí el impacto en las familias de los deudos. Vamos a hacer algo igualmente claro, que es qué es lo que buscan las víctimas y por qué en la comparativa no es algo que vayan a conseguir ni racional ni emocionalmente. Las víctimas buscan justicia, es cierto, pero es algo que ya está conseguido porque el Estado ya comenzó una discusión pública sobre el conflicto. Es algo que también ya está conseguido porque ya hay rechazo social promovido a través ya ni siquiera solamente de narrativas, sino también de políticas públicas. Sobre la reparación, estas personas ya están siendo reparadas activamente, tanto material como emocional, pero si vemos esto en la comparación, las personas que básicamente son las familiares de los deudos que no están siendo velados, no están siendo reparadas de ninguna manera y siguen sintiéndose revictimizadas constantemente.
Si tomamos en cuenta que estas víctimas de las personas que están muertas, que no están siendo tomadas en cuenta en estas manifestaciones, no van a sufrir tanto por todas las caracterizaciones que les hemos hecho, mientras que las otras personas que sí actualmente están sufriendo mucho y que probablemente sigan sufriendo más si es que no hacemos esta política, creemos que en la comparación tenemos un beneficio mucho más cierto que el perjuicio que nos plantea alta oposición. Dime, Rubén. Creo que comparativamente la reparación sigue sin encontrarse en tu lado de la casa por una razón en específico, y es que cuando, por ejemplo, yo busco justicia, yo busco que la persona vaya a la cárcel. La misma dinámica de víctima y victimario se da, pero ahora los estoy poniendo a los dos en el mismo lado. Al menos de ese lado podrías olvidarlos y eso ser un proceso de reparación. La persona ya no puede ir a la cárcel porque está muerta. No tiene mucho sentido que estas personas sigan buscando este tipo de justicia porque entienden que el victimario ya no está entre nosotros. Entienden que lo único que queda de ese victimario son sus acciones y creemos que esto se puede mitigar por todas las caracterizaciones que les hemos hecho. Otro punto súper importante es cómo la capacidad de pedir perdón es genuinamente tan alta, y luego de este punto te tomo, Fabián. En primer lugar, creemos que ya hay narrativas en el status quo como las narrativas religiosas que permiten que las personas puedan empatizar de mucho mejor manera, incluso con las personas que nos han golpeado. En la narrativa de tener la otra mejilla la vemos materializada cuando el padre de uno de los adolescentes muertos en el atentado de Tarata salió públicamente a decir que porque cree en Dios perdona a quienes mataron a sus hijos. Es decir, eso es algo que ya se materializa. Segundo punto, en los medios de comunicación, el valor de pedir perdón y de aceptar una reconciliación también es socialmente valorado y se vende constantemente. Solo recordemos el caso de la masacre de Oslo y cómo hubo padres que salieron a decir que perdonaban a esta persona y los medios de comunicación también lo avalaron y lo difundieron. Y el último punto es que son valores sociales que se nos han impuesto desde pequeños y en los que fuimos formados desde ciudadanos. Es decir, no es tan sencillo como decir que una persona, porque en un momento particular está sufriendo mucho, vaya a ignorar todos esos procesos de socialización, que en el mejor de los casos no son solo educación, sino también son condicionamientos estructurales bajo los cuales están operando y sus incentivos están condicionados precisamente por eso. Creemos que desde nuestro lado de la Cámara tenemos un mejor escenario post-conflicto o un mejor escenario post-atentado porque las víctimas siguen siendo apoyadas, porque las víctimas continúan con estas políticas a favor, solo que ahora las personas que eran olvidadas, rechazadas y repudiadas, que son las familiares de los deudos, ahora sí tienen apoyo. Por eso proponemos. Muchas gracias por su discurso. Nos vamos con el vicelíder de la oposición. Pequeña parte antes de empezar, este discurso es para Mariel Velázquez de Texem. Hace poco fuimos a un torneo, le prometimos llegar a la final, no llegamos, esto es por ella, la quiero mucho, ahora sí, el discurso. Hay una razón por la cual los libros de historia son diferentes que las canciones. Hay una razón por la cual las pinturas son diferentes a las iniciativas de ley, y es que sus propósitos son diferentes. Como Rubén explica desde su argumentación, no es lo mismo la memoria histórica, no son lo mismo los museos, no son los mismos los monumentos a este tipo de marchas, y es por la utilidad del espacio. Una marcha no tiene que ver, o sea, como este tipo de espacios seguros para recordar, no tiene que ver con exigirle al Estado que cambie las cosas, no tiene que ver con culpabilizarlo porque está ocurriendo tal cuestión, tiene que ver con la idea de ser como un espacio seguro para que las familias se sientan cómodas de este tipo de cuestiones, y creemos que en ese sentido muchos de los impactos que nos intenta traer la alta del gobierno no pasan de manera efectiva. Primero vamos con la cuestión micro, ¿no? En la cuestión micro está la familia de los violentadores en ambos lados de la casa, ¿no? Nosotros no vamos a negar el hecho de que ambos son víctimas del sistema, pero nosotros creemos que la revictimización a este tipo de familias pasa mucho más del lado de la casa, porque si se da en el mismo espacio que donde estás recordando y donde estás honrando la vida de las
otras personas, el mensaje que digan las pancartas, lo que estén diciendo las personas no va a decir, pobrecita persona, esta es una víctima del sistema, también va a tener la cara de las otras personas que murieron en el tiroteo, también va a tener la cara de las otras personas que murieron en el acto terrorista. Se le va a estar recordando constantemente a la familia de la persona que fue un victimario lo que hizo su hijo, lo que hizo su hija, lo que hizo su hermana, su esposo. Eso es intrínsecamente revictimizante para este tipo de personas. Que el hecho de que no tengan apoyo no significa que tengan necesariamente que ver constantemente cuál fue la acción por la que sus hijos como dejaron de estar vivos. Nosotros creemos que eso es sumamente negativo y al final del día acaba por revictimizar más a las personas que estén conviviendo constantemente en el espacio con las personas que sus hijos violentaron. Nosotros decimos que eso acaba por empeorar nuestro lado de la casa. La comparativa con nuestro lado de la casa es algo que les explicó Rubén, donde podemos tener cuestiones desde el ámbito privado, donde pueden tener incluso marchas de recordar lo que ellos hicieron de manera separada, pero en el mismo espacio donde reconoces a las víctimas no puede ocurrir porque es más revictimizante para las familias, porque está el constante recordatorio de que hicieron sus hijos, y dudo mucho que una mamá quiera recordar que su hijo mató a 19 personas, que su hijo es un mass shooting. Como creemos que eso es sumamente negativo, creemos que eso pasa mucho más cuando lo estás recordando de manera constante. Creemos que en ese impacto micro las familias de las personas que fueron victimarios incluso pueden estar como más seguras de no estar en la casa. Pero las familias de aquellas personas que fueron víctimas, dentro de que todos somos víctimas, creemos que se ven mucho más perjudicadas porque les estás diciendo cómo tienen que llevar a cabo su duelo, les estás diciendo no me importa cómo te sientas, no me importa que estés enojado, no me importa que tu hijo haya sido víctima de un acto súper violento, da igual porque me importa más el tejido social a largo plazo, porque yo obviamente lo voy a racionalizar inmediatamente. Y Tipis me dice, si veo a otra persona llorar, no es como que yo necesite racionalizar el proceso, pero honestamente creemos que es muy poco intuitivo creer que si yo veo a una persona relacionada con el grupo que mató a mi hijo, yo inmediatamente voy a ser súper empático. Creemos que las fibras siguen súper sensibles y creemos que el hecho de que no me dejen sentir estas fibras al final del día eventualmente va a hacer que mi sentimiento se quede ahí. Nunca me explican cómo va a desaparecer el odio, nunca me explican cómo va a desaparecer la tristeza, más que neta, por un nexo súper mágico de la nada todos nos vamos a volver amigos porque todos lloramos en la misma marcha. Creemos que es muy poco probable que eso pase. Creemos que al final del día lo que va a ocurrir es que si te dicen cómo tienes que llevar tu duelo, lo cual es intrínsecamente negativo, intrínsecamente patriarcal, porque implica que los sentimientos no valen y importa más la razón. No solo eso, sino al final del día lo que estás diciendo es importa más lo que pasa a largo plazo, importa más eso que tú como individuo. Creemos que eso es mucho más violento para las personas y creemos que en la comparativa micro, las familias de los victimarios y las familias de las víctimas están mejor cuando no se hace dentro de este tipo de cuestiones. Creemos que ese impacto lo ganamos, pero ¿qué pasó, Tito? ¿Por qué consideras entonces que es insuficiente la reconstrucción de los hechos que generaron eso, por ejemplo, cuando hablamos de comisiones de verdad y justicia? De hecho, nosotros no estamos negando la idea de que esto sea insuficiente, nosotros estamos diciendo, de hecho, es complementario. De hecho, queremos que los museos de memoria histórica son el espacio en donde se tiene que decir estas personas son víctimas del sistema, no este tipo de marchas. Literalmente el punto de información de Tito es una mecanización del argumento de Rubén. Creemos que en ese sentido como ganamos esta parte de la casa, ¿no? Pero a ver, Alta, una vez. No estamos institucionalizando el duelo justamente porque hay espacios privados de duelo y espacios públicos que justamente funciona más como una narrativa estatal, más justamente como un espacio privado, que es donde la gente puede ver su duelo de forma tranquila. Acá es el espacio de conciliación y perdón. Otros espacios de duelo y de odio pueden existir sin necesidad de que este sea el único. Ok. Pueden existir sin necesidad de que sea el único, pero el que aquí estés obligando a las personas lo vuelve intrínsecamente violento, lo vuelve mucho peor. ¿Pueden existir otros? Sí pueden existir otros, entonces dejemos que se den privado cuando las personas estén listas y cuando las personas consideren que sea necesario. No entendemos por qué la necesidad de meterlos a la fuerza en este tipo de espacios. Creemos que es sumamente negativo. Creemos que hay otro problema, como en la escala macro, con algo que les explica Rubén, que es la cuestión de la agencia. A ver, si el mensaje que estamos mandando todo el tiempo es como fue el sistema, fue alguien más, fue su contexto, punto número uno, creemos que es más probable que se estigmaticen a las personas. Cuando nosotros decimos cierta persona de cierto país cometió un acto terrorista, es más difícil que yo estigmatice a todas las personas del país. Pero cuando yo reconozco como su contexto estructural, o digo que es culpa completamente de su contexto, los estigmas hacia cierto grupo en particular se exacerban. Nosotros decimos que si decimos el Medio Oriente, porque es un contexto particular el cual oprimió a Estados Unidos, de ahí hay más probabilidad de que tengamos grupos islámicos terroristas, porque esa es la narrativa que se puede manejar, dado que estamos culpando al contexto y no a las personas. Es mucho más probable que se generalice y se estigmatice a todo el Medio Oriente en comparativa cuando lo hacemos con una persona. Pero no solo eso, Rubén nos explicó algo súper importante, y es la idea de quitar la agencia a las personas. A ver, si todo es contextual, si todos somos víctimas del sistema, entonces nada lo es. ¿Cuál es el problema de que le quites agencia constantemente a los individuos? Que no puede haber ningún tipo de no puede haber ningún tipo como de cuestión a largo plazo de castigo o de qué se tiene que hacer y qué no, porque claramente esta persona al final del día
si bien es víctima del sistema, tomó una decisión que otra persona no. Y si solo culpamos al sistema, pero nunca nos damos cuenta de quién soy esta persona como individuo, estamos más lejos de que a largo plazo se intenten corregir ese tipo de cuestiones, estamos más lejos de tener algún tipo de corrección porque le estamos quitando toda la agencia y estamos diciendo esto no es culpa del sistema, pero si solo fuera culpa del sistema, claramente todas las personas lo hubieran hecho. Dado que no todas las personas lo hicieron, es importante tomar en cuenta la particularidad y no negar la agencia de la persona, porque negar la agencia de la persona es mucho más violento para las personas. Al final del día, empecé mi discurso explicando cómo este tipo de espacios son importantes, porque este tipo de espacios sí fungen como una red de apoyo, sí fungen como una idea catártica, pero no necesariamente tienen que representar de manera adecuada la memoria histórica, o no tienen por qué tomar en cuenta esto, porque ese no es el énfasis y no es lo que ocurre como dentro de estos espacios. Lo que ocurre es lo que dice Rubén, donde yo tengo un proceso, yo saco todo mi enojo, yo saco toda mi tristeza, y eventualmente después de que esto ocurra, yo empiezo a tener procesos de reparación, empiezo a tener cortes de verdad y reconciliación, pero es importante que este proceso de duelo, este proceso de enojo ocurra, porque de otro modo lo internalizo, porque de otro modo se queda conmigo todo el tiempo, y si se queda conmigo todo el tiempo y aparte estigmatizar a todo el grupo, es mucho más probable que tenga peor tejido social a largo plazo, si es el impacto del cual nos hablan. Pero incluso si no tengo tejido social, más allá de toda la practicidad, hay algo importante y es reconocer como el aura y lo que se tiene que respetar en esos espacios, y si se tiene que respetar a las familias de las personas porque nos interesan mucho, entonces no tenemos por qué revictimizarlas, no tenemos que estarles recordando constantemente que su hijo se murió, no tenemos que obligar a las personas a convivir con las personas como con sus victimarios, pero tampoco tenemos que recordar a las familias de los victimarios que su hijo hizo un ataque terrorista, que su hija mató a alguien, porque eso es sumamente negativo y por eso ganamos este debate. Muchas gracias por su discurso. Pasamos con el primer orador de la Cámara Baja de Gobierno. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todas las personas que han estado en nuestro camino, que ha sido sumamente difícil. Gracias por apoyarnos y gracias especialmente al circuito peruano por siempre hacernos sentir bienvenidos y cómodos. Creo que las familias de las víctimas son personas y grupos sumamente importantes en este debate. Pero creo que también las comunidades que sufren este tipo de acciones son importantes. Creo que también los estados que sufren este tipo de acciones son importantes. Y lamento que el debate en cámaras altas se haya basado únicamente en las familias. Creo que en el mejor de los escenarios de oposición sí vivimos revictimización. Pero creo que en su escenario también hay revictimización para las familias, porque estás constantemente sufriendo las consecuencias de la opresión que se sufren por este tipo de narrativas. Pero creo que esta revictimización es mucho peor porque se vuelve transgeneracional. Porque ahora no es solo la familia que sufre la pérdida la que está siendo victimizada, también son las siguientes generaciones que tienen que cargar con las cargas de estas consecuencias. ¿Qué pasa en Cámara Alta de Gobierno? En Cámara Alta de Gobierno nos dice que hay un odio sistemático hacia ciertas comunidades, pero creo que es importante que nos expliquen por qué este odio está directamente relacionado con este tipo de acciones, y creo que esta explicación no las veo. Creo que su caso puede caer en el momento en el que dices la estigmatización puede venir de otras fuentes. Creo que es especialmente importante hablar de por qué este tipo de procesos de protesta y de duelo hacen que suceda este tipo de cosas. En un primer punto, porque son masivos y tienen una gran cantidad de difusión. Creo que es muy importante tomar en cuenta que lo que sucede es que individualizamos a las personas, tomamos características particulares y personales para hacer creer que hay ciertas situaciones que se dan por cierto tipo de cosas. Creo que justamente por eso resultamos o tenemos acciones como por ejemplo los Muslim bans, cuando hay una persona musulmana que comete cierto tipo de acciones negativas, porque estas características individuales las simplificamos y las estamos repercutiendo. Creo que algo que pasa sumamente problemático respecto a esto es que las narrativas que se construyen a partir de esto se vuelven significativamente imprecisas. Creo que, como dice Tito en un punto de información, cuando reparamos mejor, cuando construimos mejor las historias, es cuando tenemos ambas partes de la verdad. Creo que este
espacio en específico es fundamental para reconstruir la verdad y para poder tener después cosas como la reparación de la que nos hablan las otras cámaras, porque estamos dando un espacio de difusión masivo, pero también un espacio en el que hay emociones y hay cierto tipo de prácticas que son sumamente crudas, que son sumamente duras y que son sumamente humanas. Creo que por eso específicamente me interesa este mecanismo particular y no cosas como hacer difusión del contexto de las víctimas por otro tipo de procesos. Creo que hay un punto sumamente importante que tiene que ver con cómo humanizamos a la gente. Creo que Cámara Alta de Gobierno lo que trata de decirnos es que vamos a sentir más empatía por las personas, y creo que la crítica de Cámara Alta de Oposición es sumamente válida. No porque estén hablando del dolor, entiendo la realidad de las otras personas, creo que esta es una carga de la prueba sumamente difícil de cumplir. Lo que nosotros les vamos a decir es que no necesariamente empatizamos porque entendemos a las otras personas, empatizamos por interés propio, porque sentimos miedo de estar en el lugar de las otras personas, porque sentimos miedo de que eso nos pase a nosotros y porque sentimos miedo cuando creemos que es toda la sociedad la que puede cometer este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el status quo y lo que sucede particularmente? Es que justamente como abstraemos el mensaje, como reducimos a los culpables a cierto tipo de identidad, a cierto tipo de características, creemos que el problema se resuelve cuando esas personas están siendo controladas, cuando esas personas no tienen acceso a nuestros espacios o cuando esas personas no son parte de nuestra sociedad. Creo que esto definitivamente no soluciona el problema porque efectivamente el problema es estructural. Pero creo que cuando me doy cuenta de que los culpables no son una raza particularmente, no son un género particularmente, no son una etnia particularmente, sino son la humanidad, lo que pasa es que entiendo que cualquier persona podría estar haciendo esto, cualquier persona podría estar cometiendo este tipo de acciones. Creo que cuando sucede esto, es mucho más probable que yo haga presión para que las estructuras cambien y es mucho más probable que yo entienda que los problemas pueden venir de cualquier persona y de cualquier grupo. Creo que cuando empiezo a sentir este tipo de situaciones es mucho más probable que haya el cambio significativo del cual Cámara Alta de Gobierno nos está hablando. Pues noten cómo todo el caso de Marce y Tito depende de una premisa que no van a aprobar, y es que es igual de racional una protesta de este tipo como protestas sociales a, por ejemplo, un duelo que es altamente emocional y yo necesito procesarlo de manera emocional para entender su racionalidad al final. Por lo tanto, existen otros espacios, creo que este no es el ideal. Claro, existen otros espacios, pero creo que este espacio en particular despierta emociones que son sumamente crudas, despierta emociones que son sumamente duras. Cuando yo siento la pérdida, cuando yo siento el dolor, es mucho más probable entonces que pueda entender este tipo de situaciones y creer que hay otras personas que pueden hacerme sentirme así, que pueden hacerme sentir igual. ¿Qué pasa con el caso de Cámara Alta de Oposición? Que nos dicen es que las personas tienen que poder sentir odio, tienen que poder sentir enojo, pero nunca nos dicen por qué específicamente tienen que estar enojadas con el perpetrador. Yo creo que si lo que nos dicen es que las personas tienen que poder sentir sus emociones duras y crudas, el hecho de que estén enojadas con el perpetrador, o el hecho de que estén enojadas con el Estado, o el hecho de que estén enojadas con el sistema, entonces me da enteramente igual, porque los estoy dejando sentir el enojo. Pero en ese sentido, que entonces su situación de las emociones deben vivirse para completar el proceso, se ven en ambos escenarios. Creo también que hay más cosas que las familias de las víctimas quieren, además de poder cerrar un proceso de duelo. Creo que quieren verdad, creo que quieren justicia, creo que quieren superar la situación, pero también creo que quieren que las estructuras del sistema cambien. ¿Por qué movimientos como el movimiento feminista dicen ni una más? ¿Por qué las madres de las mujeres que son asesinadas salen a decir por las otras mujeres? Porque también entienden que quieren proteger a su comunidad, porque también entienden que quieren que el problema no se repita. Creo que en este escenario incluso se aceptó que el duelo no va a ser vivido de la mejor forma, incluso se aceptó que las personas van a tener una situación más difícil de procesar sus emociones. Creo que cuando entiendo que el problema son las estructuras, creo que cuando humanizo a las personas que cometen estos actos, creo que cuando entiendo mejor estas narrativas y culpo al sistema y exijo un cambio y entonces estoy tomando acciones, también podemos lograr cumplir esta situación en que las personas víctimas están protegiendo a su comunidad y están evitando que haya más víctimas. ¿Qué les hemos dicho hasta ahora? Que sí puede que haya revictimización en nuestro escenario, pero hay una menor revictimización y a una generación más pequeña, pero que le puedo dar otro tipo de cosas a las familias de las víctimas que creo que también son importantes para ellas.
Gracias por su discurso. Pasamos con el pensionista de la oposición. Antes de partir, como estamos en Oscar, 4 agradecimientos. Uno, al circuito peruano. He venido 8 veces a debatir acá o a buscar acá porque yo he tenido muchos problemas de varios motivos. Este circuito me ha aceptado muchísimo. Muchas gracias por existir. 2, quiero agradecerle a Magda Cotet. Mucha gente aquí no la conoce porque esa gente es nueva en el circuito y me parece súper injusto que por sistemas patriarcales ustedes no tengan el honor de conocer a quién fue mi compañera y a quien todavía es mi compañera en el corazón. 3, a Katy, que no saben quién es, pero fue mi profesora. Gracias por confiar en mí cuando yo tenía 15 años. Si no fuera porque ella me dio el incentivo a los 15 años de decirme da lo mismo que seas desordenado y grites y rompas todo, igual eres bueno, igual tenés capacidad, yo no estaría aquí ahora. Gracias por creer en mí, aunque no sea de la estructura educacional. 4, más importante, Ezeta, gracias por permitirme estar acá contigo. Eres un diamante en bruto que brilla demasiado siendo todavía en bruto. A saber gracias por permitirme ser parte de tu vida, si quieres ser un niño curioso que siempre has sido, eso sí cambia. Le agradezco la carrera también. Ok. Voy a ponerlo en el equipo porque yo lo 2 refutaciones estructurales al caso de alta y baja, todo el resto va a ir integrado en la argumentación. Primero me hablan de que la reparación a alta de gobierno se da porque nos une el dolor. ¿Cuál es el problema? Que olvida que la sociedad vive en otras narrativas también. ¿Por qué yo no empatizo con el dolor particular de estas otras personas? 2 razones importantes. El poder de la prensa me ha marcado que esa gente que es la perpetradora, sea verdad o no, son o una persona que pertenece a otro grupo que no es el mío, y en razón de que pertenece a otro grupo que no es el mío, por su raza, por su sexo, por lo que sea, no tengo necesidad de empatizar con él. Yo asocio a este individuo con su familia y por ende tampoco empatizo con esa familia. La segunda narrativa es una narrativa de que esta persona es un lobo solitario que generalmente se le asocia con la locura. ¿Cuál es el problema? Que las personas buscan culpabilización de por qué se genera ese efecto. Yo creo que las familias, cuando la televisión me dice no, esta persona que era perpetradora era así porque jugaba muchos videojuegos, yo digo, güey, quien le permitió jugar videojuegos es la familia, entonces genero que la culpa también se mueva a la familia. Creo que eso es importante porque entonces no empatizo con ese dolor. Razonamiento de alta de gobierno se cae de manera estructural porque ninguno de sus beneficios se da. En segundo, creo que la baja de gobierno intenta explicarnos por qué hay que tener una reconstrucción de la verdad a través de todas las miradas. Yo como historiador estoy muy de acuerdo. El problema es que hay un proceso que no están entendiendo y es que historia y memoria son cosas distintas. La memoria tiene no subjetividad, tiene lo que se llama supersubjetividad por un ridículo llamado Salazar, que es un historiador que está loco, pero que plantea en sus narrativas que la gracia de la memoria y de los espacios de memoria es que no tienen que existir para que yo entienda lo que pasó, porque eso es imposible. Cuando pasó el 11 de septiembre, la gente que ni siquiera estaba en Nueva York hoy recuerda que sí estaba ahí, la gente recuerda humos que no existían, la gente recuerda aviones que jamás pasaron, porque yo me quedo con elementos traumáticos. Ningún espacio de memoria es un espacio de reconstrucción histórica porque la fuente está mermada por la supersubjetividad. Creo que el objetivo de la baja de gobierno tampoco se logra. Con eso claro, vamos a hacer engagement con todo y vamos a demostrar por qué esto es terrible de realizar. En primero, creo que ya me explicaba la alta de oposición cómo yo los pongo en situación de igualdad. Creo que hay un elemento que no se considera. Creo que como ya caractericé que efectivamente no hay una situación de empatía, sino que todo lo contrario, tengo una situación de rechazo con esta familia o con la gente que tiene el vuelo que van a ser de su grupo, o porque son de un grupo de otra edad, o porque los culpabilizo por los factores que generaron que la persona actuara como actuara. Genero un proceso de división, porque si los veo ingresar a mi grupo, digo, oye, ¿quién nos dejó entrar? 2 opciones. Uno, o es el Estado el que crea este tipo de masividades, y eso es problemático porque genera una contradicción entre las familias y el Estado. ¿Por qué eso es malo? Eso es malo porque genera un proceso de dificultad, donde yo dificulto la reparación porque las relaciones están más tensas. ¿Por qué eso es malo? Por lo que me planteaba la alta de gobierno. En la prioridad número 1 de la reparación es la reparación a las víctimas. Si quiero también reparación para las personas asociadas a los perpetradores, necesito entonces que las relaciones entre la familia y el Estado
usted bien, porque como esta es la primera prioridad, si alento la relación, o sea, la posibilidad de reparar a las víctimas, alento mucho más la posibilidad de hacerlo con los perpetradores. Segundo punto, creo que muchas de estas cosas masivas se organizan por las familias. Si las familias invitan a estas personas, las otras familias van a decir, oye, ¿por qué estás invitando a esta persona a la que yo culpabilizo o a la que yo le genero otredad? Creo que también genero dificultad de unión, y esa dificultad de unión también dificulta el proceso de reparación, porque si las familias están divididas en subgrupos que quieren cosas distintas, es más difícil regenerar reparaciones con el Estado, se genera el mismo efecto, dificulta mucho más la reparación. En segundo punto, creo que aquí hay algo que no se ha tocado, y es porque, incluso aunque la reparación se dé, me da igual porque la encuentro peligrosa. Creo que como tengo esta situación de culpabilización hacia la familia, como ya explicábamos, porque hay una narrativa de culpabilidad o porque su contexto es el que lo causa otredad, esa familia o quien sea es de ese contexto, o porque son culpables de las acciones que hacen, pongo a esa gente en riesgo. Cuando yo voy a un lugar lleno de gente que tiene familiares que murieron producto de algo que sucedió producto de un familiar mío, yo me vuelvo por la sensación de falta de justicia, porque como no pueden ir presos, la justicia nunca estuvo, necesito entonces, como el Estado falla, yo tomarla de las manos. Creo que es razonable pensar que esta gente se le puede violentar, creo que es razonable pensar que esta gente se le puede atacar, creo que es razonable pensar que a esta gente se le pueden hacer crímenes de odio, justamente por un sentido de reparación. Como el Estado me ha fallado para reparar a mis víctimas, porque evidentemente no puede, entonces yo tomo el instrumento desde mis propias manos. Creo que si queremos reparación, primero necesitamos limpiar las heridas de manera más sana. Creo que necesitamos la racionalización, no solo por lo que decía Bianca, sino porque además cuando hago estos procesos de unión sin las heridas cubiertas, tengo peligro de hemorragia. En tercero, creo que aquí hay un punto que choca directo con la baja de gobierno. Yo estoy de acuerdo con la lectura de Hannah Arendt de que todos somos posibles perpetradores, pero creo que este tipo de cosas lo alenta. ¿Por qué lo alenta? Porque como hago para entender ese fenómeno de que todos somos posibles perpetradores, necesito hacer un proceso de racionalización de los sucesos y necesito hacer un proceso de racionalización del Estado. Como esta situación es muy emotiva y aumenta la emotividad al poner las situaciones de dolor, aumentar las situaciones de dolor dentro del contexto de la masificación, hago que la gente que necesito que sea la primera que entienda que los perpetradores pueden ser todos, para que se genere el proceso de reparación y de duelo, se alente, porque la emotividad avanza. La revictimización tiene como consecuencia que esta idea de que yo entienda que todos somos posibles perpetradores se aleje en el tiempo, porque vuelvo a la emotividad inicial de tú me causaste esto porque me odias, o tú me causaste esto porque tú eres culpable de que tu hijo haya jugado muchos videojuegos. Alta. La posibilidad de revanchismo ya existe. Lo que no existe es exclusivo, es la posibilidad de pedir perdón y sanar las heridas en un espacio público donde me reconocen como igual. El problema es que la posibilidad aumenta mucho más cuando ahora yo tengo a las familias en un espacio público que es igual al mío, no lo tengo que ir a buscar a su casa, tengo que simplemente ir a donde ya voy siempre, que es estas masas de duelo. Y dos, creo que ese proceso de reparación o de pedir disculpas no se va a dar y no es el lugar para que se dé. Un lugar de duelo no es el lugar para pedir perdón, porque es un lugar donde yo necesito simplemente curarme a mi propia manera. Yo no voy como asesino a un funeral de la persona que asesiné a decir, oye, perdón, porque necesito que las personas primero reparen su propio duelo, no es el espacio. Última extensión. Creo que hay un tipo específico de atentado terrorista del que no se ha hablado, que es el terrorismo atentativo. Creo que cuando yo tengo gente en Nueva Zelanda que va a disparar a una mezquita, o cuando tengo gente que hace tiroteos en discotecas homosexuales, creo que ahí los espacios de reparación y de duelo son esencialmente políticos. No solamente recuerdo a las familias, sino que recuerdo al grupo social que fue atacado en su condición de grupo social. Creo que cuando yo meto a los perpetradores o a la familia de los perpetradores, rompo la idea separatista. ¿Por qué tienen que ser separatistas? Porque solo yo en mi condición de homosexual entiendo por qué me matan, y porque solo yo en mi condición de, por ejemplo, musulmán entiendo por qué me atentan. Cuando yo agrego esto, rompo el factor político esencial, porque cuando se hacen este tipo de ataques particulares, no se me ataca a mí como individuo o a mi familia como individuos, se me ataca a mí como grupo, y por ende el grupo necesita un espacio político exclusivo. Orgullosísimo de proponer Gracias por el discurso. Pasamos con el látigo del gobierno.